Bienvenido a los tutoriales de BAST Online de Courage Commercial Systems. En este video vamos a revisar cómo completar un inventario en físico. En BAST Online, el proceso para llevar a cabo un inventario físico se encuentra en un formato organizado por partes. El proceso consiste en 10 pasos que te llevarán desde crear grupos de inventario físico hasta actualizar el conteo de inventario en el sistema. Paso 1. Grupos de inventario físico. En este paso, creará grupos tanto para neumáticos como para partes. Estos grupos se utilizarán en el segundo paso, que es crear hojas de conteo. Haz clic en Inventario de la barra de herramientas vertical. Selecciona la pestaña Inventario físico del encabezado Inventario. La ventana de inventario físico aparecerá mostrando la lista de pasos. Haga clic en Grupos de inventario físico. La ventana de grupos de inventario físico aparecerá. Haga clic en el botón de Agregar para agregar nuevo grupo de conteo. Ingresa un nombre para el grupo de conteo y después haga clic en el botón de Guardar. La ventana se cerrará y el sistema volverá a la página de grupos de inventario físico. Selecciona el grupo de conteo y la clase de venta apropiada. La cuadrícula de códigos de conteo disponibles se autocompletará. Mueva los códigos de cuenta deseados de la lista de códigos de conteo disponibles a la lista de códigos de conteo incluidos. Tiene dos opciones. Clic en esta flecha para mover todos los códigos de cuenta a la lista de códigos de cuenta incluidos. Esto se recomienda si se contarán todos los neumáticos y partes. O clic en esta flecha para mover códigos de cuenta individuales. Esto solo moverá los códigos seleccionados desde códigos de cuenta disponibles. Recuerde que solo los productos que están en la lista de códigos de cuenta incluidos serán los incluidos en las hojas de conteo. Si se agregó un código a la lista por error, se tienen dos opciones. Clic en esta flecha para eliminar todos los códigos agregados a la lista de códigos de cuenta incluidos. Clic en esta flecha para eliminar solo los códigos de cuenta seleccionados de la lista de códigos de cuenta incluidos. Repita el proceso hasta que todos los códigos necesarios sean agregados a la lista de códigos de cuenta incluidos. Después de esto, haga clic en el icono de guardar. Haga clic en el icono de cancelar para regresar a la ventana de inventario físico. Paso 2. Crear hojas de inventario físico. Diseña las hojas de conteo de inventario, seleccionando cuáles grupos se incluirán en el conteo y estableciendo diferentes criterios de configuración. Haga clic en la pestaña Crear hojas de inventario físico del menú de inventario. La ventana Crear hojas de inventario físico aparecerá. En la parte superior de la ventana, define lo que aparecerá en las hojas y otras opciones de formato. Seleccione las opciones de reporte. Aquí, elegirá la base de costo e ingresará el número de líneas en blanco para imprimir en las hojas de conteo. De las opciones de hoja de conteo, seleccione si la hoja incluirá neumáticos o tanto neumáticos como partes. Necesita seleccionar cómo quiere que los neumáticos o productos sean clasificados en las opciones de clasificación. También necesita seleccionar cómo quiere que la cantidad en mano sea incluida en el reporte. De la columna de grupos de conteo disponibles, seleccione los grupos que se incluirán en las hojas de conteo y haga clic en la flecha para moverlos hacia la columna de grupos de conteo para impresión. En la parte inferior derecha encontrará 5 opciones. Cancelar, para cancelar el trabajo y regresar a la ventana de inventario físico. Checar el conteo, visualiza un resumen de lo que se incluirá en el conteo. Limpiar, elimina todo lo previamente guardado en las hojas de conteo. Guardar, guarda la hoja de conteo. Guardar y vista previa, para guardar e imprimir las hojas de conteo. Si hace clic en guardar y vista previa, la ventana de vista previa se visualizará. Haga clic en cancelar para salir. Una vez hecho clic en cancelar, la ventana se cerrará y la pestaña de comenzar el congelamiento se activará. Paso 3. Comenzar congelamiento. Una vez que se hayan construido e impreso las hojas de conteo, el siguiente paso es congelar el inventario. Esencialmente lo que BAST Online hace es tomar una captura de tu inventario. Haz clic en la pestaña Comenzar congelamiento de la ventana Inventario físico. Una ventana emergente de confirmación aparecerá. Haz clic en el botón de congelar. Una segunda ventana emergente de confirmación aparecerá. Clic en el botón OK. Pestañas adicionales se activarán del menú de inventario físico. Paso 4. Ingresa conteo. Una vez que hayas contado tu inventario, ingresa el conteo en BAST Online. Tendrás la oportunidad de ingresar productos que fueron encontrados pero no se encuentran en las hojas de conteo originales.
Clic en la pestaña Ingresar conteo del menú Inventario físico. La ventana Ingresar conteo se abrirá. Ingresa el conteo en la columna Cantidad contada. Después de que las cuentas fueron ingresadas, haga clic en el botón de Terminar para continuar con el proceso de inventario físico. Debe de estar en la última página para que el botón de Terminar se active. Si hace clic en el icono de guardar, el sistema guardará su proceso y puede continuar ingresando sus conteos después. Después de hecho clic en Terminar, la ventana de agregar productos adicionales aparecerá. Clic en sí para agregar productos encontrados que necesitan ser agregados a las hojas de conteo. De otra manera, haga clic en No para continuar. Si hizo clic en sí, aparecerá la ventana Ingresar conteo. Ingrese el nombre del producto y haga clic en el icono de lupa para validar la búsqueda. Después ingrese la cantidad contada. Una vez terminado, haga clic en Procesar extra. Si hizo clic en Procesar extra o si hizo clic en No de la emergente Agregar productos adicionales, la ventana Información aparecerá. Clic OK para continuar. La ventana se cerrará y la ventana de inventario físico aparecerá. Paso 5. Conteo de núcleos. Opcional. Si su tienda registra núcleos, ingrese la cantidad contada de tus núcleos. Clic en la pestaña Conteo de núcleos del menú Inventario físico. La ventana Conteo de núcleos aparecerá. Ingresa el conteo en la cantidad contada, después da clic en Guardar. La ventana de impresión previa con el reporte de conteo de núcleos aparecerá. Haga clic en Cancelar para salir. La vista previa se cerrará y la ventana Inventario físico aparecerá. Paso 6. Productos estrella. Opcional. Si su tienda registra productos estrella, ingresa las cantidades contadas de estos. Clic en la pestaña Conteo de productos estrella en el menú de inventario físico. La ventana Conteo de productos estrella aparecerá. Ingrese el conteo en la cantidad contada. Después da clic en Guardar. La ventana de impresión previa con el reporte de conteo de productos estrella aparecerá. Haga clic en Cancelar para salir. La vista previa se cerrará y la ventana Inventario físico aparecerá. Paso 7. Terminar conteo. Clic para completar el inventario físico y remover el congelamiento. Clic en la pestaña Terminar conteo del menú Inventario físico. Una ventana emergente de confirmación aparecerá. Asegúrate de haber terminado el conteo. Después da clic en Sí. La ventana se cerrará y la ventana de inventario físico aparecerá. Botones adicionales se activarán en el menú de inventario físico. Paso 8. Revisar resultados. Usa la pantalla Revisar resultados para hacer correcciones a tus conteos. Clic en la pestaña Revisar resultados del menú Inventario físico. La ventana Revisar resultados se abrirá. Revisa las columnas de cantidad de preconteo, cantidad contada y diferencia. Ajusta las cantidades de ser necesario. Para solo visualizar las líneas con diferencias, clic en el botón Mostrar solo diferencia. De la esquina inferior derecha selecciona Cancelar si no hubo cambios, Guardar para guardar los cambios y continuar con el inventario físico, Reporte de variación de inventario para generar un reporte para recontar los elementos con discrepancias de conteo y Reporte de diferencias para generar un reporte de elementos con discrepancias de conteo. Haz clic en Cancelar para salir de la ventana. La ventana de inventario físico aparecerá. Paso 9. Reporte de discrepancias. Opcional. Este es un reporte opcional que puedes generar después de ingresar los conteos para observar si hay alguna discrepancia entre las ganancias o pérdidas. Clic en la pestaña Reporte de discrepancias del menú Inventario físico. La ventana emergente de reporte de discrepancias se abrirá. Haz clic en Correr reporte. La ventana de impresión previa con el reporte de discrepancias aparecerá. Haz clic en Cancelar para salir. La ventana se cerrará y la ventana Inventario físico aparecerá. Paso 10. Ajustar niveles. Este es el paso final del proceso de inventario físico. Ajustar los niveles significa que Vast Online actualizará el conteo de inventario. Clic en la pestaña Ajustar niveles del menú Inventario físico. La ventana emergente de Ajustar niveles se abrirá. Selecciona si para actualizar el inventario o no para regresar al menú de inventario físico y revisar el conteo otra vez. Si hay una diferencia notable entre la cantidad total contada y la cantidad congelada, la emergente de control de sanidad emergerá. Selecciona si para actualizar el inventario o no para regresar al menú de inventario físico y revisar el conteo otra vez. Después de presionar sí, la emergente de ajustes de inventario físico aparecerá. Clic OK. La ventana de impresión previa con el reporte de ajustes aparecerá. Haz clic en Cancelar para salir y el inventario físico ahora está completo.